Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 25. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Eran las 3 de la tarde de un viernes. Cuando uno no tenía nada que hacer, el tiempo transcurría lentamente. El día fluía como el agua en un fregadero, lo que podía ser agradable según las circunstancias. Sin embargo, cuando uno vivía a la expectativa, esa impotencia solo generaba frustración. Y la frustración podía crecer como un cáncer. La sensación de que uno no podía hacer nada más que esperar, aunque había tanto por hacer. Lo odio muchísimo, resumió Michael sus sentimientos en un tono áspero. Era la voz de un hombre que dejó que sus emociones hablaran después de haberse bebido ya 3 cervezas. Tú eres quien los trajo. Si los odias, no bebas un cuarto, fue la respuesta tranquila pero contundente que recibió de Charles. Al decir ellos, el viejo mago se refería obviamente a las cervezas. Y, en efecto, fue Michael quien se presentó en su estudio de repente, con un paquete de la cerveza más fuerte pudo encontrar en la mano, y le pidió que pasara un rato juntos. Charles también necesitaba compañía, así que lo dejó entrar. Sin embargo, no era de los que bebían cerveza y se limitaba a tomar té. Si Michael quería emborracharse, tenía que haber muchos mejores compañeros para beber. Charles le había dicho eso, pero aparentemente ese no era el caso. La primera opción del mago de mediana edad había sido su sobrino, pero Leo estaba encerrado en su apartamento y se negó a reunirse con él. Ladile y Lauren no eran una opción debido a su edad. En cuanto a Leanne, no estaba en condiciones de beber. Finalmente, Michael no estaba familiarizado con Atsuyo Toriyama Rebot, y ni siquiera los consideró. Por lo tanto, no tuvo más remedio que recurrir a su última opción, un anciano. Sinceramente, no era como si Michael conociera a Charles mejor que Toriyama o Rebot. Contando hoy, tenía que ser su tercer o cuarto encuentro cara a cara. Sin embargo, estaba hecho de que él era, o al menos parecía, un anciano amable. Probablemente era mejor que beber solo con un joven sospechoso. Y definitivamente era mejor que un hombre de mi edad bebiendo solo con una joven a la que apenas conocía. No me refiero a la cerveza. Comenzó a hablar un poco más alto. Michael no parecía borracho todavía, pero sus mejillas comenzaban a sonrojarse. Me refiero a todo este lío pesimista, pero esto es muy frustrante. Es así. Me da la impresión de que todo ha ido bastante bien. Hasta ahora no hemos perdido a nadie, eso ya es motivo de satisfacción. Al diablo con esto. El hecho de que sea mejor no significa que sea bueno. Procedió a beberse la 4ª botella de un trago, antes de dejarla sobre la mesa con un suspiro de ¿por qué necesitábamos conseguir estos malditos fragmentos del Grial de todos modos? Charles comprendió lo que quería decir, aunque no estaba del todo de acuerdo. Michael no se refería al curso de la Guerra del Santo Grial. En primer lugar, a ese hombre le importaba mucho más los que lo rodeaban. No importaba tanto si ganaban o perdían como el precio que tenían que pagar, y le costaba mucho llamarlo pequeño. Maldita sea, uff. ¿Por qué siempre es así? Se lamentó Michael mientras apoyaba la mejilla en la mesa. Sigo sin poder hacer nada para salvar a mi pequeña. Leanne se vio, reducida a eso porque nosotros también fuimos estúpidos. Y Leo, maldito Leo. Así que eres del tipo que se pone melancólico cuando está borracho, ¿eh? No estoy borracho. Jeje. ¿Y quieren saber quién no comió mierda? Bueno, hagan una gran cantidad de conjeturas, es el maldito Michael. Sí, señor. Maldito Michael, que tiene peores ideas pero nunca es el que termina aplastado. No puedo estar de acuerdo contigo cuando estás en este estado lamentable. Después de todo, era difícil saber si el hipo de Michael se debía al alcohol o a sus lágrimas cuando una 5ª botella vacía cayó al suelo. El hombre de mediana edad sollozó mientras tomaba una 6ª. No pensé que fueras de los que lloran. Y Naim tenía razón al decir ese motivo. Oh, ya veo. La hermana mayor habla de su hermano pequeño a sus espaldas, ¿eh? Bueno, al hermano pequeño le gustaría ver su cara por ahí, cuando su hijo está en la cuneta se hace mayor, ¿y no se vuelve más agradable, ese pequeño pedazo de hermana mayor? Me pregunto cómo se ganó ese apodo. Charles se divirtió genuinamente con las payasadas de Michael. Era tan buena compañía como Inaim, de manera diferente. Bueno, eso es porque parece una niña, ja.
Michael tuvo que reprimir una risita infantil, probablemente recordando algunas escenas interesantes. ¿Ves? Los apodos mezclan todo lo que he tenido sobre él, y eso es lo único en lo que es sensato. Y a menos que lo llame la atención por eso, siempre parece que no tiene sangre en las venas. Bueno, ciertamente lo es un poco, pero nunca pensé que fuera tan malo. El anciano estaba tramando un plan mientras sorbía su té en silencio. No lo había pensado pero Michael Argas debía tener un tesoro de historias embarazosas sobre su hermano. Algo que este viejo bromista seguramente no dejaría de lado. Jeje. Me aseguraré de él por eso. Esa será la venganza por no haberme visitado en un año. PFF. Vas a tener que esperar mucho más que eso. Si tienes suerte, lo verás en 5 años. Hip. Este hermano menor no ha visto su trasero de niña en 11 años. Tanto tiempo, y Naim ya le había dicho antes, pero al oírlo de boca del hombre en cuestión se dio cuenta de cuánto tiempo era. Suena típico de él hacer eso. Incluso cuando se llevó a su hijo, lo hizo por teléfono. Por teléfono. Tic. Este bastardo le hizo lo más cruel que podía hacerle a Leo, y ahora, Leo, tic. Al final, mejor que mi hermana mayor, ¿no crees que te estás culpando demasiado por algo que estaba fuera de tu control? Bueno, si pudieras pensar eso, no te convertirías en un borracho, supongo. Fuera de mi control. ¿De quién te estás burlando, eh? Michael levantó la cabeza de repente y golpeó la mesa con el puño. Fue lo suficientemente violento como para que su botella a medio terminar se cayera y derramara su contenido por todo el suelo. Podría haber salido de este lío el primer día. Diablos, podría haberlo obligado a entregar el comando. ¡Pero no! Maldito Michael, aquí presente, tenía que darle razones para que se quedara. Quería mantenerlo a salvo, y ahora mira el resultado. Pero no te equivocaste. Tu hija fue secuestrada al final, señaló Charles. Ahora que había terminado su té, pensó que sería una buena idea retirar sigilosamente el resto de las antes de que el borracho pudiera agarrarlas. Si no fuera por ser maestro, ¿crees que tu sobrino estaría de una pieza? Ja 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 ja. Sí, tal vez debería haberla convertido en maestra también, ¿eh? De esa manera, podrían haber presenciado juntos una pila de cadáveres, ¿eh? Eso habría formado una familia traumatizada. ¿Traumatizado dices? Charles recordó el informe que habían recibido. Seguramente, un pájaro viejo como él no se sentiría afectado por semejante visión. La vida tiene formas interesantes de cambiarte a lo largo de los años, ¿y piensas que un amón de muerte es algo bastante natural? Sin embargo, eso no significaba que no sintiera ningún reparo. Más bien, era consciente de que, en lugar de Leónidas Argas, Ladile y Laurent podrían haber sido los que descubrí esa visión del infierno. Cuando imaginó la reacción de los dos, pudo entender cómo se sentía Michael, aunque fuera un poco. Jo. Pero si hay alguien que se preocupa tanto por él, entonces estoy segura de que está bien. ¿Está bien? Cuando escuchó eso, Michael hizo una mueca divertida, como si no entendiera lo que Charles acababa de decir. Pero poco a poco. Frunció el ceño, y apretó los puños con tanta fuerza que se pusieron blancos por la falta de sangre. Está bien. Miguel. Él no está bien. Nunca ha estado bien. Al diablo con eso. En un instante, no quedó rastro alguno del triste y melancólico Michael. Lo único que quedó fue un cúmulo de ira y frustración, casi irreconocible. Michael clavó sus ojos en los de Charles y el viejo mago vio que la ira se filtraba de ellos en forma de más lágrimas. Si hubiera tenido menos compostura, se habría sorprendido al este hombre, que era tan diferente a sus compañeros, torcer su rostro hasta ese punto. Me preocupo por él. Claro que sí, nadie más se preocupó por él. ¿Crees que hoy se ve agradable y hablador, Deberías haberlo visto hace 11 años, cuando su padre lo en mi puerta. A Naim no le importaba una mierda. Su madre acababa de morir y su padre lo abandonó con un hombre al que nunca había conocido, en otro país. Cuando tenía años. ¿Cómo crees que se veía? Bueno, vamos. Si los magos son la mitad de inteligentes de lo que dicen ser, seguramente puedes adivinarlo. Una piedra habría sido más feliz vida, se le vino encima y a nadie le importó. A mí tampoco me importó. Cuando lo vi por primera vez, lo odié. Todo lo que vi fue a mi hermano, en lugar de a un niño cuya vida es desastre. Tuvo que detenerse para respirar profundamente. En ese preciso momento parecía un pez fuera del estanque, desesperado y jadeante. Era algo temporal, simplemente estaba descansando para desahogar mejor su frustración. Mientras lo hacía, ese sería probablemente el mejor momento para calmarlo. Pero Charles no lo hizo. Él no pudo.
En pocas palabras, este viejo mago, que era un veterano en muchos campos y podía presumir de su larga experiencia de vida, nunca había tenido a nadie que le infundiera sus sentimientos como lo hacía Michael. No era solo un niño que necesitaba consuelo, ni era alguien que compartiera sus pensamientos con él. Esos eran los sentimientos reprimidos de hombre que no había tenido a nadie en quien confiar hasta ahora. Habían envejecido como el vino, por así decirlo, y eso los hacía aún más pesados. Y cuando lo golpearon con todo peso, solo pudo escuchar. Cuando reanudó su diatriba, la voz de Michael estaba más controlada, pero no se sentía más ligera que antes. Ahora tenía que vivir en la casa de un hombre que no le tenía ninguna compasión. Si no hubiera sido por María, no sé si me habría dado cuenta. ¿Y cuánto tiempo me llevó? No, ni una palabra de francés cuando llegó. Incluso si hubiera querido hablar, no podía. Le llevó años poder llevarse bien con alguien de su edad. Casi inconscientemente, la mano de Michael se extendió hacia otra botella, pero Charles no dejó de quitárselas, así que cuando sus dedos se cerraron sobre el aire vacío, solo pudo sonreír con ironía. Y eso es todo. Solo podía llevarse bien con ellos. Nunca llegó a olvidar de dónde venía, ¿sabes? Y Neim lo abandonó muy lejos de la asociación y sus porquerías. Pero la son de su padre nunca lo abandonó. Al igual que nunca me abandonó a mí, Michael, tú. Soy un adulto. Estoy bien. Sabía qué tipo de soledad me esperaba cuando me mudé. Tú, señaló a Charles con un dedo tembloroso. Dijiste que también querías irte, ¿verdad que lo sabes, verdad? Lo imposible que es eso. No estoy seguro de tener legitimidad para responder. Aunque nunca consideré vivir otra vida hasta hace poco, soy sorprendentemente optimista. Quiero huir de la vejez y en todo de nuevo. Si eso es fácil o difícil no es una preocupación para mí. HMFF. Viniendo de alguien que ya ha vivido una vida o dos, no es demasiado sorprendente. Con rencor, Michael extendió la mano para coger la botella que se había caído antes. Mayor parte se había derramado en el suelo, pero quedaba algo. Trague saliva. ¿Podrías decir lo mismo si estuvieras en su lugar? No. No puedo imaginarme cómo debió ser, admitió. El hombre era un animal sociable. Incluso los magos, que preferían un exilio metafórico, vivían en organizaciones y tenían su propia pequeña sociedad. Pero esta última era excluida y no permitía otro estilo de vida. Alguien que pasara de un entorno normal a la asociación de magos solo tendría que adaptarse. Pero lo contrario, en realidad no existía, con toda honestidad. Alguien que abandonase este mundo de egoísmo para llevar una vida más cómoda tendría que ocultar prácticamente todo lo que le concierne. La magia no era un trabajo, era una de vida que se había grabado desde la infancia. Mucha gente podría soportar una vida de mentiras. Sociable o no, un hombre solo necesitaba cierta interacción para no volvérselo, pero eso solo era cierto a partir de cierta edad. Como el acero templado, alguien que se había vuelto fuerte podía lidiar con la soledad y la falsedad. Pero ¿qué pasa con un niño? Leónidas Vargas nació en este mundo y vivió confinado en él durante 8 años. Para Charles fue un tiempo ridículamente breve, pero para el joven Leo fue nada menos que toda ese. ¿Había tenido alguna vez contacto con niños de su edad? Era habitual que las familias de magos ricos enseñaran a sus herederos en privado. Y de repente, se vio inmerso en una habla que no entendía nada y se esperaba que se deshiciera de casi todo lo que sabía. ¿Qué tan grande era esa herida? No estoy segura de que haya tenido un verdadero amigo antes. Solo nos tenía a mí y a María. Eso es todo. El resto del mundo no tenía idea de cuánto dolor le había hecho. Y nos tampoco. En algún momento se volvió relajado. El tipo de adolescente al que le gusta hacer bromas y tomárselo con calma. En otras palabras, todo lo contrario de lo que solía ser. No puede engañar a su tío. ¿Crees que no se ha recuperado? No. La herida sigue ahí. Por fin, Michael parecía estar calmándose. Su repentina confesión lo había hecho volver a la sobriedad. Sigue ahí, porque no se hizo nada para curar. El cinismo y las bromas son una buena forma de fingir que no estás sufriendo. Pero, ¿sabes qué? Cuando finalmente nos reunimos después de un año, casi sentí que podía ver del antiguo Leo. ¿Cómo es eso? Bueno, me di cuenta por lo feliz que estaba de ver a su tío. Jajaja, ahora que ya no tenía nada para beber, estaba jugando con una botella vacía, sonriendo tristemente. A inglés perfectamente, puede comunicarse con cualquiera aquí. Pero en realidad, eso no es cierto. Ha estado fuera del agua durante demasiado tiempo. Incluso si quisiera, es difícil regresar a este viejo mundo que tuvo que dejar atrás. Tal vez sea como otro idioma que al final no puede hablar.
Pero ahora no tenía a nadie para reemplazar a Michael y María, era lo que estaba insinuando el mago de mediana edad. Jajaja, dijo, y soltó un suspiro que apestaba a alcohol. Lo siento. Solo vine aquí a beber, pero terminé gritándote. Aunque ese no es tu problema, jajaja, soy patético. Bueno, me has dado una reprimenda. Jo. Pero supongo que fue interesante a su manera. ¿Realmente odias a tu hermano, jovencito? Bueno, sí. Honestamente, no puedo pensar en ningún impacto positivo que haya tenido en mi vida. Ah, bueno, supongo que le debo una recompensa por ser un idiota. Si no fuera eso, tal vez yo no hubiera resultado tan bien. ¿Es tan malo, eh? ¿Cuánto sabes sobre Iname? Solo lo que haría un compañero de trabajo. Nuestra amistad no era muy profunda, así que no puedo afirmar que lo conociera íntimamente. Soy consciente de que es una persona, pero nada que me pareciera inusual. Supongo. No es el único con el que tengo un problema. Odio todo este sistema y a la gente que lo mantiene vivo. Iname era el heredero talentoso, mientras que yo era un niño normal. El apellido Argas no tenía tanto peso en aquel entonces, así que nuestros padres probablemente ni siquiera pensaron en casarse conmigo. De esa manera, pude hacer prácticamente lo que quería. Y así fue como te distanciaste de él, supongo. Bullseye. Bueno, tal vez también seamos diferentes en lo más profundo. Siempre me pareció frío y calculador. Pero siempre quise creer que no era una mala persona. Porque sé siendo mi hermano, ¿sabes? Y qué decepcionada he estado. Así que siempre has estado en desacuerdo. Ahora que lo mencionas, sí. Desde el principio, él tenía mucho más peso sobre sus hombros. En cuanto a mí, tuve tantas opciones como cualquiera, fui a la universidad y me coé en abogado. Y cuando tenía 27 años, me mudé a Francia. No sin una última pelea con Iname, por supuesto. Oh, ya me había enterado de eso. Aparentemente lo miraste como si fuera la cosa más repugnante del mundo. Jo. Bastante cerca. Por una vez, Michael se rió genuinamente junto con Charles. Aunque supongo que también debería agradecerle por traer a Leo. Lo odio por hacer eso, no puedo decir que su presencia no fuera apreciada. Y no creo que María se queje por un hermano menor. ¿Eso te convierte en el padre? Jo. No le digas eso a Iname, Michael se sonrojó un poco. Quiero que asuma sus responsabilidades, no que le des excusas. Aunque dijo eso, tampoco lo negó. No se llevaba bien con su familia, así que se hizo uno propio. Iname había dado en el clavo cuando describió a su hermano pequeño. Dejando atrás un mundo regido por linajes, aceptó a la hija de otra persona como si fuera su propia hija. El tipo de hombre que acogería a un niño bajo su protección en lugar de verlo sufrir. Charles no tenía ninguna duda, es competencia de Michael en ese sentido. Probablemente había sido más un padre para Leo que Iname. Sin embargo, el viejo mago tenía la corazonada de que había algo más que empatía. Cuidar al niño que más le recordaba a su hermano, al final, Michael no se había dado por veo, ¿sí? Dijera lo que dijera sobre que Iname asumía responsabilidades, la verdad era probablemente que Leo era su último vínculo con su hermano. Bueno, creo que ya es hora de que me vaya. Tras estirarse perezosamente, Michael anunció el final de su pequeña charla y se puso de pie. Vine aquí a beber y a quejarme, un trabajo magnífico. Perdón de nuevo por molestarte. Jo. No te preocupes. Lo llamaré una rabieta infantil y terminaré con esto. No me estás perdonando. Era cierto que Michael se había impuesto a Charles. Este último no pidió su compañía ni sus problemas, pero escuchó con atención sus lamentaciones. Michael probablemente comprendió lo egoísta que era, pero cuando se mostró tan apenado, el anciano no pudo reprochárselo. Sin embargo, Charles sentía que tenía algo que decir. Creo que hay algo en lo que no estás del todo bien, ¿no? Si te refieres a Iname, entonces puedes verlo con él. Jo. No, Iname puede esperar. Estoy hablando de tu sobrino. ¿Qué pasa con él? Michael lo miró confundido. O bien el alcohol había desdibujado sus recuerdos, o bien no veía con qué podía estar en desacuerdo. Dije que probablemente estaba bien si alguien se preocupaba tanto por él. Pero incluso después de que me lo explicaras, todavía me resulta difícil de creer. ¿Qué, exactamente? No andes con rodeos después de una conversación sincera. Charles abrió la boca para darle una pista, pero un estridente tono de llamada se lo impidió. El sonido en cuestión provenía del bolsillo de Michael, y el hombre de mediana edad recuperó su teléfono apresuradamente mientras refunfuñaba. Olvidé apagarlo.
Debía haber planeado rechazar a quien quiera que llamara, pero cuando miró la pantalla, sus ojos abrieron como globos. Es Leo. Lanzó una mirada de disculpa a Charles y aceptó la llamada en pánico. Leo. ¿Qué estás? ¿Estás al, eh? Espera, ¿qué estás? Eso es, bueno, supongo que está bien, pero, ¿estás seguro de qué? Espera, Leo. La llamada no duró más de 10 segundos. Después de una serie de frases a medias, Michael se quedó completamente atónito cuando la llamada terminó de repente. Aunque sonó tono típico, sus ojos seguían redondos como naranjas y tenía la mandíbula abierta. ¿Qué dijo? Charles no pudo contener más su curiosidad y preguntó, dispuesto a estallar en carcajadas ante la hilarante visión. Y lo hizo. Que quería hacer una fiesta de Navidad. Jojojo. Vaya, mira eso. El anciano se puso de pie, muy animado, y le dio una fuerte palmada en el hombro a su invitado. Si tiene la mitad de personalidad que el hombre Cut crió, entonces dudo que se quede mucho tiempo, eso es lo que quería decirte, pero no parece que vaya a necesitarlo ahora. Jojojo. Michael se quedó sin palabras, pero al final se encogió de hombros con una sonrisa de satisfacción. Encontraré el mejor pavo de todo Londres. Hazlo tú. Ah, pero antes de que te vayas, Charles apretó más el hombro de Michael. ¿Qué es? Limpia tu desastre, señaló la cerveza derramada y las botellas vacías. Los sirvientes debían evitar ser vistos en público, a menos que quisieran vestir ropa moderna y asegurarse de no causar problemas. Aunque estas dos condiciones pueden parecer obvias, resultó que estaban lejos de serlo. En primer lugar, los espíritus heroicos eran personas de otra época, donde el estándar de vestimenta era completamente diferente. A algunos no les molestaba la ropa moderna, Karcher of Reg, pero contra todas las expectativas, ella era la excepción y no la regla. En retrospectiva, para ellos eran como artículos futuristas y realmente curiosos. No es que la ropa hubiera evolucionado hasta el punto de resultar incomprensible. En el fondo, el concepto era exactamente el mismo, al igual que las categorías. Sin embargo, el problema era su propia impresión. Para saber Ofreg, fue sorprendente ver a tanta gente vestida de púrpura. Leo se rió mucho cuando sucedió, pero demostró que ni siquiera el hecho más simple era un hecho. Pero además, los Servants no eran cualquiera. Los espíritus heroicos eran escogidos cuidadosamente entre los humanos más prestigiosos de la historia. Muchos de ellos tenían una posición social en la vida, algo que la ropa solía mostrar. ¿Cuántos de ellos estaban dispuestos a renunciar a las prendas con las que estaban tan familiarizados y cómodos? Pero dejando de lado la cuestión de la apariencia, ¿podía esperarse que se comportaran bien? Los espíritus heroicos eran individuos excepcionales con personalidades excepcionales. Incluso después de que el Grial les proporcionara información sobre el mundo moderno, algarmaban un escándalo por las razones más extrañas. Ese fue el caso de Lancer of Reg, entre otros. Este hombre de sangre caliente, siempre ansioso por pelear, podía usar la más mínima excusa para iniciar una pelea en las calles. Afortunadamente, cualquier matón de la calle no aguantaría ni 2 segundos contra él. Esa falta de desafío le impedía actuar precipitadamente. De todos modos, aunque los sirvientes habían obtenido una especie de segunda vida, difícilmente podían disfrutarla. De ahí esta extraña situación en la que 4 hombres que no tenían nada en común terminaron bebiendo té juntos alrededor de una mesa. Oh. Nunca había tenido la oportunidad de probar el té negro. No está mal, nada mal. Este comentario entusiasta provino de Lancer, quien acababa de probar el té que le había servido a Assassin. Este último asintió satisfecho, feliz de que su bebida tuviera tanto éxito. Otro lado, esto probablemente se debió a que tanto Assassin como Lancer provenían de culturas que valoraban el té. Sus 2 compañeros tuvieron reacciones mucho más reservadas. Ble, es amargo. Ryder sacó la lengua. En lugar de beber, se bebió la mitad de la taza de un trago y se arrepintió de inmediato. Es como una medicina. Entonces, ¿quieres un poco de azúcar? Asesino, para nada sorprendido por el disgusto de Ryder, le ofreció cortésmente un hermoso cuenco lleno de azúcar morena. Ryder los vertió todos en su taza, hasta tal punto que había más azúcar que té. Es débil. En cuanto a Caster, su opinión era opuesta a la de Ryder. Casi no tiene sabor. Si quisiera agua, bebería agua. No se contuvo, pero mentiría si dijera que alguien se sorprendió. Incluso se podría haber esperado que Caster trajera su propia botella, pero también era del tipo que se dejaba cualquier cosa que no estuviera relacionada con la herrería. Pero a pesar de lo que dijo, siguió bebiendo el té negro preparado por Assassin, porque, de todos modos, no había prácticamente nada más para beber.
En ese extraño club no ten alcohol, en parte porque no era fácil conseguirlo. Eran sirvientes, aunque fueran gloriosos espíritus del pasado, en el mundo moderno prácticamente no tenían hogar ni dinero. Ico hacía falta dinero para comprar alcohol, tenían que confiar en sus amos. Esto no era tan fácil como parecía. En primer lugar, si Revok fuera a comprar alcohol, sería problemático. El hombre parecía un asesino al que habían cortado en pedazos antes de coserlo. Y Assassin apenas consumía alcohol en G, por lo que nunca se había molestado en pedirlo. Atsuyo tenía edad suficiente para beber, pero no le gustaba el alcohol. El verdadero problema era que no era muy adinerada y Lancer no se conformaría con nada que no fuera de calidad. Charles seguramente tenía al menos un par de botellas guardadas en algún lugar, pero como era él, lo más probable era que cambiara las etiquetas y les diera jarabe o detergente broma. Los sirvientes no morirán por esto, ¿verdad? Entonces deberías expandir tus horizontes. Jo. Caster podía oírlo decir eso con esa maldita sonrisa suya. El último fue Michael. Sí, había alguien que compraría alcohol en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, eso fue lo que hizo. Justo antes de desaparecer, Dios sabe dónde, se emborra debajo de la mesa. Esa fue la razón por la que Ryder estuvo presente en esta fiesta de té improvisada. Y como ninguno de ellos tenía corazón de ladrón, no usaron su forma espiritual para robar el preciado líquido. Así que, tomé té. Solo tenía té negro en stock, pero la próxima vez debería tener algo de té japonés para ti, Lancer, agregó Assassin mientras mezclaba cuidadosamente un par de azúcares en su taza. Qué amable de tu parte. Pero no se puede hacer. Si tenemos tiempo para hacer otra reunión, eso significa que todavía no estamos peleados, y no quiero eso. ¿No te has saciado ya? Se quejó Caster. No quiero que muevas ese palillo por ahí. Ah, ¿sí? ¿Cómo llamas exactamente a un palillo? Mi lanza es una de las mejores de todo Japón, al igual que yo soy uno de los mejores guerreros que existen. Afirmó Lancer, una buena dosis de orgullo. Si lo llamas palillo una vez más, no me importaría limpiarte la boca con él. Hazlo y verás qué tal resulta. Fiel a sí mismo, Caster no se echó atrás. Aunque probablemente no era rival para Lancer, lo miró con enojo como un perro desconfiado. Ruler dejó claro que tenemos que quedarnos quietos, y eso me parece bien. Por favor, no sigáis con esto, los interrumpió Assassin, con delicadeza pero con firmeza. Ya lo hemos acordado antes. No hay discusiones inútiles en esta reunión. TCH. ¿Qué puede hacer un hombre? Lancer se reclinó y miró vagamente al techo. Ah, estoy tan aburrido. Escuché que tu misión fue bastante agitada. La taza de Ryder ahora estaba hecha 100% de azúcar medio derretida, por lo que prefería hablar a beberla. ¿Cómo fue? Fue increíble. Si hubiera sabido que me divertiría tanto después de morir, habría seguido adelante y habría muerto un poco antes en lugar de pudrirme. HMPH. De los pocos sirvientes que llegaron a morir de viejos, tú debes ser el único que se queja de ello, observó Caster. Viniendo de él, que también llegó a vivir toda su vida, cierto peso. ¿Fue tan aburrido? Ryder, que era todo lo contrario, no pudo evitar preguntar. No sé qué espíritu heroico eres, pero no dejas de hablar de cuántos campos de batalla has ¿Sí? No menos de 100, probablemente más. Pero bueno, no puedo decir que me sintiera satisfecho. Básicamente era demasiado bueno, la gente ni siquiera podía hacerme un rasguño. Así que sí, bastante aburrido. El lancero japonés se encogió de hombros con indiferencia, aunque se trataba de él. Y después de Sekigahara, no hubo más luchas que solo administración y política. Mientras decía eso, una mueca de miedo se dibujó en su rostro. Aunque era un guerrero nato, eso era todo, aparentemente. Pero de repente enderezó la espalda con una sonrisa llamativa. Pero aquí viene la guerra del Santo Grial. Hombre, ser un Cervante es lo mejor. Incluso en mi primera batalla, alguien fue capaz de herirme. Y luego hubo una lluvia de luz Bell y un monstruo que no moriría incluso después de que le atravesara el corazón. Solo pensar en lo que vendrá después, me pone de pie. ¡Qué asco! Por otro lado, fracasamos en nuestra misión, como si me importara. ¿Y qué hay de ustedes? Ryder, escuché que lo lograron. Seguramente también debe haber sido increíble. Yo. Bueno, creo que estuve a punto de morir varias veces. Ja 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 ja. De eso estoy hablando. La verdad es que la mayor parte del tiempo he estado huyendo. Una vez con Michael en el hombro y luego con Lancer o Fuite. Estaba ese gigante que no soportaba ningún da pase lo que pase. Casi me orino en los pantalones, pero de alguna manera logramos salir adelante.
¿Un gigante al que no se puede herir? Maldita sea, también tengo que ponerlo en mi lista. Él es el que le hizo un número a Berserker, ¿no? También estaba ese tipo raro vestido todo de negro. Creo que era Assassin. Es de los que prenden fuego al bosque y te sorprenden. Todo había sucedido tan rápido para todos. Por la forma en que bebían té tranquilamente, era difícil creer que habían estado involucrados en luchas mortales no hace mucho tiempo. Las historias de su propia batalla dieron lugar a una rara charla en la mesa. Sin embargo, dichas historias sonaban increíbles. ¿Y tú, Caster? ¿No dijiste que te fue bien? No fue así. ¿Te parece que salió bien? Caster se refería principalmente a su propia apariencia. Al fin y al cabo, había perdido nada menos que un brazo entero. Al parecer, no pudieron encontrarlo después. O bien se lo había llevado el viento o bien se lo había desintegrado por completo. Pero como buen artesano que era, Caster no se dejó abatir por eso. Ya había perdido 2 piernas antes y las había reemplazado perfectamente. Por lo tanto, ahora lucía un brazo metálico completamente nuevo. Con solo mirarlo, a Ryder se le puso la piel de gallina. Como hubiera sido difícil fabricar un brazo nuevo teniendo solo uno, Caster había pedido ayuda. Su ayuda en particular, ya que Ryder era inmune al calor y las llamas. Hicieron el trabajo, pero no antes de que Caster aplastara los dedos de Ryder con su martillo. Varias veces. Bueno, supongo que las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo. Demasiado tranquilas en realidad. Todo sucedió en el lapso de una tarde, aunque antes podríamos haber pasado tranquilos. Incluso tuve que luchar. Yo. Y casi me mata una deidad de la guerra, la lista cada vez es más larga, suspiraron todos juntos, pero claramente no por la misma razón. Bueno, había uno entre ellos que no compartía ese sentimiento, principalmente porque no tenían motivos para ¿y tú, asesino? Lancer se volvió hacia el hombre rubio, que permanecía en silencio mientras seguían hablando. ¿No fue demasiado aburrido quedarse aquí? Preguntó con una sonrisa burlona. Assassin Red no había participado en la primera ronda de la Guerra del Santo Grial. Era el único que no podía parlotear sobre su propia misión, excepto Berserker, debido a un impedimento del habla. Sin embargo, al hombre en cuestión no le molestaba esta situación. No soy un luchador, ni en mis habilidades ni en mi corazón. De todos modos, no hay mucho en lo que podría haber ayudado, sacudió la cabeza con tristeza. Incluso como Ase no puedo afirmar que sea competente. Para eso, tendría que dejar que él se hiciera cargo. Sin embargo, eso no es algo que pueda hacer a la ligera. Aún así, debe haber sido aburrido. Ser convocado como sirviente y luego abstenerse de luchar, comentó Ryder mientras apoyaba la cabeza en su mano. Tenías que quedarte de todos modos. A diferencia de nuestros oponentes, nuestra base de acción es muy conocida, replicó Caster. No puedo decir que sepa mucho sobre este edificio de la Torre del Reloj, pero ninguna cantidad de protección por parte de simples magos podrá mantener a raya a un sirviente eternamente, mucho menos a varios. Ya lo sé. Pero si ninguno de nosotros estaba aquí, ¿qué había que defender? Esa es una buena pregunta. Antes del éxito de Michael y Ryder, no tenían ni un solo fragmento del Grial almacenado aquí. Puede que su oponente no lo supiera, pero incluso entonces era dudoso que lanzaran asalto a su cuartel general. Después de todo, si ahorraban los recursos para hacerlo, perderían todas las demás batallas. Al final fue una apuesta arriesgada. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué Assassin? Si se trataba de defensa, entonces alguien como Saber o Archer habría sido una mejor opción. Por el contrario, la astucia de Assassin era mejor para asegurar un objetivo mientras sus aliados atraían toda la atención. Puede que me llamen asesino, pero como dije, tengo poco valor como tal. Asesino le guiñó el ojo, como si estuviera dando una pista. Mi estilo de lucha no encaja con mi clase simplemente. Y mientras esté aquí en Londres, mi poder se multiplicará. Oh, ya veo que confías en tu fama. Un aumento de fama podría hacer maravillas. A medida que uno se acercaba a la etapa de su leyenda, su poder se acercaba al de la realidad. Esto podía marcar una gran diferencia, sin embargo, la distancia también era importante. Algunos Servants podían obtener un impulso en el continente donde vivían, pero no sería tan alto como si fuera el país exacto. E incluso entonces, las fronteras modernas apenas importaban. Un buen ejemplo habría sido Saber Black. Era innegable que había recibido poder por estar en China. Sin embargo, montañas del Himalaya no eran el escenario de su propia leyenda. Incluso era dudoso que alguna vez hubiera ido allí. En efecto. Y aunque sea de poca utilidad contra un sirviente, este sigue siendo el hogar de nuestros amos.
Es algo que ellos quieren proteger, y nosotros también deberíamos. Aunque Assassin estaba sonriendo, sus ojos se nublaron la vista por un instante. Caster no dejó de captarlo. Tenía que haber más en esto de lo que estaba dispuesto a admitir. Él no iba a decir nada. ¿Cuándo debería hacerlo Caster? Ahí lo tienes. Si el enemigo viene aquí, será mi turno de actuar. Bueno, quedarse atrás no es algo malo. La retaguardia tiene un papel importante que desempeñar. Si llega el momento, es posible que tengan que sacrificarse para ganar tiempo para que otros escapen. Si alguien va a desempeñar ese papel, debe sentirse cómodo con él. Estas palabras solemnes vinieron nada menos que de Lancer. Era del tipo cual alardeaba de su fuerza, por lo que era sorprendente que fuera tan serio. De hecho, una vez retrasé a un gran ejército con nada más que mi pura voluntad. Ah, ahí está nuestro Lancer. Ryder se preocupó por un segundo, pero Lancer seguía siendo Lancer después. Es verdad, ¿sabes? No tuvieron el valor de venir a buscarme, así que tuvieron que rodearme. De hecho, me cabreé mucho porque no me dieron pelea. Y yo que pensaba que morirías si pasabas un día sin ensuciarte las manos, le dijo Caster con un machete. Debías parecer un perro rabioso. Ahora, si alguna vez me encuentro en apuros, te mataré, ¿de acuerdo? Lancer respondió con una amplia sonrisa. Su tono era despreocupado y sin animosidad, pero no había sola persona en esta sala que no lo tomara en serio. Siéntete libre, conejo. Este herrero te quemará la cara como regalo de despedida. Caster, que sabía que no tenía ninguna posibilidad en una pelea con Lancer, al menos tenía su para ofrecer como respuesta. Jajaja. Sí, eso podría ser interesante, tengo muchos oponentes a los que enfrentar, pero te haré un lugar especial en la lista. ¿Qué te dije sobre pelear aquí? Assassin sacudió la cabeza con impotencia. Era por ese comportamiento que no podían salir. Bueno, siempre y cuando disfrutes del té. A pesar de los comentarios que Caster y Lancer solían dar, la atmósfera entre los cuatro era bastante amistosa. A Lancer le gustaba hablar y era amigable hasta que llegaba el modo de luchar. Ryder, que era esencialmente un adolescente, estaba ansioso por hablar con sus compañeros espíritus heroicos. Caster, a través de sus comentarios directos, realmente mantenía vivas las discusiones. La mitad de ellos odiaba el té, pero para una fiesta de té no eran un mal grupo. Pero en medio de otra conversación, Lancer dejó de hablar de repente a mitad de la frase y levantó la cabeza con curiosidad. Hizo una expresión como si se hubiera olvidado de aquel horno. ¿Qué te pasa, Lancer? ¿El té te está haciendo daño? Preguntó Ryder, pero Lancer se encogió de hombros y se puso de pie. Lo siento, muchachos. Mi maestro me está llamando. Se estiró mientras daba una explicación. ¿A esta hora del día? ¿Qué podría querer? ¿Quién sabe? Pero un sirviente no puede quejarse, así que allá voy. Diciendo eso, desapareció en el aire, y su firma de prana se fue a la velocidad del viento. Me pregunto de qué se trata esto. Atsuyo rara vez requería la presencia de Lancer a su lado. La mayor parte del tiempo, por no decir siempre, estaba sola, por lo que sus sirvientes deambulaban todo el día. El aburrimiento era una de las razones por las que fundaron este club. Después de todo, supongo que volveré a mi forja. Lancer fue la chispa que inició la explosión. Con el sirviente más hablador desaparecido, esta fiesta del té prácticamente había terminado y los miembros tuvieron que volver a sus ocupaciones. Espera, ¿en serio? Todavía no sé dónde está Michael, se lamentó Ryder como un cachorro abandonado. ¿No puedes encontrarlo fácilmente con tu contrato, cariño? Sí, pero, puede que no quiera, decían los ojos bajos de Ryder. Puedes quedarte aquí, Ryder, ofreció Assassin con elegancia. Yo tampoco tengo nada que hacer, así que ¿qué tal si nos hacemos compañía? ¿De verdad? Por supuesto. Espero que estés lista para tomar más de entonces. Urk. Umineko, apatía. ¿Te sientes mejor? Lentamente, pero con seguridad, Leane estaba recuperando el sentido. Su mente estaba confusa y tenía un terrible dolor de cabeza. Se sentía como si tuviera fiebre y el calor aunque se extendía por su cuerpo parecía confirmarlo. Pero ella estaba consciente. Cuando abrió los ojos, estaba sentada en una silla. Eso fue lo primero que pudo entender, antes incluso de darse cuenta de que alguien le había hablado. Lentamente, levantó los ojos para mirar a su alrededor. Esa simple acción empeoró su dolor de cabeza por alguna razón. Pero al menos, sabía que estaba en casa. De hecho, era su cocina y su mesa, sin duda. No tenía idea de cómo había acabado en esa silla. Tal vez se había quedado dormida en ella, pero no recordaba haberlo hecho. No recordaba mucho.
Su mente todavía estaba en proceso de despertar. Aunque su cuerpo estaba caliente, se dio cuenta de que había algo aún más cálido en sus manos. Al mirarlas, notó que estaban ahuecadas alrededor de un vaso que contenía un limarrón. Chocolate caliente, pensó de inmediato y, como si estuviera esperando ese momento, el olor a sudor le llegó a la nariz. Era reconfortante. Si cada uno tenía su propia comida reconfortante, entonces la suya era, sin duda, chocolate caliente. Pero el sabor en su boca era inusual. Había chocolate, en efecto, pero con un toque de hierro. Tampoco recordaba haber preparado la bebida en cuestión. ¿Y cómo podía quedarse dormida antes de terminarla? Todo era tan confuso. Pero entonces, se dio cuenta de que había alguien de pie junto a ella, como una sombra alargada. Su corazón dio un vuelco y sacudió la cabeza sorprendida, pero al mirar hacia él vio que no era otro que Revok. Al tener al joven a su lado, sintió alivio a pesar de su dolor. Era el final del día. El sol debía estar poniéndose en el cielo, porque la habitación estaba bañada por una luz roja carmesí. Como era pleno invierno, no debía ser muy tarde, pero la tenue la hizo sentir somnolienta otra vez. No había otras luces. Últimamente Leanne no las había usado mucho. En esa penumbra, la expresión de Revok era solemne, aunque un poco triste. Como de costumbre, su cuerpo estaba envuelto en una capa negra desde los hombros hasta el suelo. Se camuflaba también en la relativa falta de luz, que ella no habría notado su presencia de no ser por su respiración. Sigue bebiendo. Su confusión debía estar escrita en su rostro, pero en lugar de darle explicaciones, le dijo eso. Te sentirás mejor si sigues bebiendo. ... Ella no se opuso. Cuando se llevó el vaso a los labios y bebió la mitad de su contenido, descubrió que él tenía razón. No era tan sencillo como sentirse mejor. Su estado había mejorado claramente. Terminó su bebida y el escozor en la cabeza desapareció y la somnolencia comenzó a seguir su ejemplo. Todavía tenía fiebre, pero era como si estuviera respirando aire fresco por primera vez en mucho tiempo. ¿Preparo otro? Mientras bostezaba un poco, Revok le hizo la oferta. Al ver la preocupación en sus ojos, Leanne no pudo decir que no. Y de hecho, se encontró deseando otro. «Haz bien», le hizo. «Sí», respondió ella, sorprendida por lo estridente que sonaba su voz. Era como si no hubiera hablado en todo el día. Tal vez sí estaba enferma después de todo. Revok le daba la espalda, por lo que no podía verlo preparar el chocolate caliente. Trabajaba en silencio, mirándose las manos. No era incómodo dejar que su mente vagara tranquilamente, sin escuchar nada más que el sonido del líquido tibio al hervir. Pero tal vez Revok no sentía lo mismo. Cuando alzaba la voz, ella podía notar que estaba al menos cansado como ella. «Esta es tu cuarta taza». «¿Eh?» «Uno más, quizás dos. Eso debería ser suficiente por ahora. Estás estable de nuevo, pero, no, esta sigue siendo la mejor opción por ahora». La mitad de eso sonaba como si estuviera hablando consigo mismo. Leanne se quedó perpleja. Desde su punto de vista, solo había bebido un vaso. Al principio no lo entendió, pero luego se dio cuenta. Después de todo, se había escondido tantas veces en ese estado en el que estaba medio despierta, medio dormida. Solo pudo agachar la cabeza avergonzada. Fue así de malo, ¿no? Y todavía lo es, ¿verdad? Te encontré desplomada en el suelo. Revok regresó con el chocolate caliente en la mano y lo colocó frente a ella. Después se sentó en una silla vacía, pero evitó su mirada. Conseguí que tragaras una cierta cantidad. No te despertaste del todo, pero recuperaste la conciencia lo suficiente para seguirme hasta la cocina. En el suelo, sus recuerdos de antes de perder el conocimiento resurgieron. Ah, creo que iba a preparar algo de comer. No estás en condiciones. Su cara de póker se desmoronó, algo que era extremadamente raro en él. Por un momento, la miró directamente. Ella vio preocupación e irritación, pero no duró mucho. Cuando se dio cuenta de que le había gritado, volvió a mirar hacia abajo. Aún no te has recuperado lo suficiente como para moverte. Tienes que quedarte de cama. Desde que regresaron a Londres, había estado de puntillas entre la vida y la muerte. Mientras escapaba del Lanzarote, había resultado gravemente herida, o eso le dijeron. Margas hizo todo lo posible por curarla en el acto, pero eso solo no fue suficiente para recuperarse. Eso se debió a que, a diferencia del resto de la facción roja, su sirviente era berserker. Los sirvientes, por el mero hecho de existir, drenaban la energía mágica de sus amos. Entre ellos, los berserkers eran los más costosos y, en guerras anteriores, casi todos sus amos morían por falta de prana.
Como luchaban con la mayor brutalidad y sin restricciones, su costo en energía mágica se disparó. El caso de Berserker Red fue un poco único, debido a su leyenda. Su sirviente, el todopoderoso héroe de Israel Samson, era conocido por estar guiado por la ira. Sus hazañas maltas las logró con furia, lo que lo convirtió en un berserker natural. Al estar condicionado a la ira, su influencia se redujo hasta cierto punto. También estaba el caso casi sin precedente de una maestra y su sirviente que crearon un vínculo tan fuerte como para compartir sus emociones. Como resultado de ambos hechos combinados, Berserker consumió voluntariamente menos prana de ella. Pero no podía funcionar hasta cierto punto. Una vez que llegaba el momento de luchar, necesitaba todos los recursos que pudiera conseguir. Contra un oponente formidable como lo fuite, tenía que sacar más potencia de fuego de la que ella podía soportar. No sintió las repercusiones durante un breve tiempo, al igual que a veces las heridas no se notan de inmediato. Pero luego recibió una herida grave. La razón por la que nos sentíamos cansados cuando estábamos enfermos era porque el cuerpo luchaba activamente. Una herida era lo mismo. El cuerpo necesitaba energía sin embargo, un berserker indefenso le estaba quitando su energía. Este hecho por sí solo hizo que su vida fuera un infierno durante unos días después de regresar. Incluso una vez estabilizada, no se podía negar que el incidente tuvo un impacto en su cuerpo. Ella estaba viva, pero todavía necesitaba descansar. Desde entonces, su vida pendía de un hilo. Al igual que antes, lo mejor que podía hacer era apretar los dientes y sentirse angustiada, mientras la gente se preocupaba por ella y mejor que podía. Se suponía que debía mantenerte a salvo. Dije que mejoraría las cosas pero, ni siquiera pude hacer eso. Rebot se mordió el labio inferior violentamente, y un poco de sangre por su barbilla. Lo siento, si hubiera sido más cuidadoso, Rebot, ya basta. Exclamación de cierre, el joven se quedó estupefacto. Levantó la mirada incrédula hacia ella, como un pez muerto, y no pudo responderle. Eso se debía a que, a diferencia de antes, su voz había sido firme, había sido un poco demasiado seca, pero no le importaba. Había conseguido lo que quería. Después de todo, Rebog la miraba raro porque en ese momento ella no era como la frágil y dependiente Leanne. ¿Qué estás? Basta. No quiero verte así, ¿me oyes? No podía creer que ella misma estuviera diciendo eso. Su corazón rara vez había latido tan fuerte en su pecho antes. Pero al menos eso necesario para liberarse de su maldición. Desde que se vio envuelta en esta loca historia de magos y héroes, lo único que había hecho era deprimirse y depender de los demás. A estas alturas, su vida ya era un desastre, que lo único que hacía era culpar a su desgracia y llorar en un rincón, creyendo que no había nada que hacer ante esta injusticia. Pero eso no era más que huir. Si tenía derecho a sentirse confundida y perdida al principio, se había dejado llevar por eso demasiado tiempo. En cierto modo, había sido muy cómodo dejar de pensar y esconderse detrás de sus lágrimas. Pero ella fue un peso al final. Rebok había permanecido a su lado todo ese tiempo, consolándola cuando no podía cuidar de sí misma y evitando que se cayera más. Pero, ¿cuándo había intentado ella mejorar? Sea que él la ayudara por elección propia o porque se lo habían ordenado, el hecho era que ella no le había facilitado la tarea. Cuando estaban en una misión juntos, Michael la dejó atrás porque ella claramente no estaba lista para luchar. Más tarde, la salvó 2 veces. Una vez al repeler a Lanzarote, luego otra vez cuando ella resultó herida. Ella había empeorado las cosas, no porque fuera indefensa, sino porque pensaba mucho en sí misma. Permitió que su corazón descansa, noción reconfortante de que incluso si las cosas salían mal, ella no tenía ninguna responsabilidad en ello. Pero ahora, su benefactor estaba frente a ella, disculpándose y luciendo miserable. Esto, no podía aceptarlo, sin importar lo que pasara. Por lo tanto, en lugar de aceptar su silencio, apartó a la deprimida e indefensa Leanne. No te disculpes, no conmigo. No puedo soportar verte hacer lo que yo debería haber hecho por ti. No lloraré más. No me acobardaré, no lo haré, no me quedaré parada a esperar que otros me ayuden. Leanne, esta vez fue Rebok quien se quedó indefenso. Intentó decir algo, pero la sorpresa no se lo permitió. No soy tonta, ¿sabes? Con todo el tiempo que me dieron para pensar, cualquiera se daría cuenta de que soy un peón desechable. Me eligieron como alguien despistado y me dieron bomba para sostener en mis brazos, eso lo puedo entender. Yo no, debería haberlo sabido, pero oírlo de la propia persona alarmó a Rebok. No te culpo, Rebok, trató de sonar más amable, aunque en ese preciso momento se estaba preparando y endureciendo su corazón. Tienes tus propias circunstancias, ¿no?
Yo era una extraña e incapaz de comportarme como una adulta, nunca te rendiste conmigo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No era mucha, pero era una prueba de su determinación y su coraje. Gracias, Rebok. Ella lo había dicho muchas veces antes, pero esta vez no era lo mismo. Su agradecimiento no podía haber sido más sincero. No era por haberla ayudado todo este tiempo, sino por paciencia con ella. Había fuerza en esas palabras, porque solo podían pertenecer a alguien que había tomado su decisión. Rebok todavía parecía perdido, pero comprendió lo que estaba haciendo. No me agradezcas, soy como un carcelero para ti, incluso me dijeron que te mataras si te rebelabas. Pero no lo harías, ¿verdad? Leanne no tenía ni una pizca de duda. Rebok no podía creer lo que decía. Era difícil saber cómo se sentía por su rostro, pues era un caos de emociones. ¿Era alivio? ¿Pura incredulidad? ¿Tristeza o desesperación? En cierto modo, él simbolizaba a quienes la obligaban a luchar. Era la cadena que la ataba a esta injusticia, el perro guardián asignado para vigilarla. Y que ella todavía pusiera su fe en él, lo podía entender. Pero él aún no había respondido a su pregunta. Sabiéndolo, todavía sentía que se le hacía un nudo en la garganta. Pero ella era paciente. ¿Qué tan difícil había sido para él? Culpar constantemente por sus defectos. ¿Era siquiera libre de elegir por sí mismo? ¿Podía siquiera permitirle ser egoísta por una vez? Su posición no debía haber sido tan simple. Su provida podría haber estado en juego. No. Yo, no quiero. No quiero matarte, no quiero que mueras. Aunque luzco así, todavía confías en mí. Su sonrisa se amplió. Temblorosamente, puso sus manos sobre la mesa y puso toda su fuerza en ellas. No te levantes, tú. Pero ella lo detuvo con la mirada. Tenía que entender lo seria que era. Todavía estaba convaleciente, pero no aceptaría más excusas de sí misma. Lentamente, pero con seguridad, levantó de la silla y se puso de pie. Sus piernas temblaban y su cuerpo le decía que parara de inmediato. Pero ella no cayó. Intentó dar unos pasos, pero parecía que había sobreestimado su ingenio. Su visión daba vueltas y sintió que estaba a punto de caerse. Pero tampoco lo haría, no después de un coraje. Berserker. La cocina era un poco estrecha para este gigante, pero no dejó que eso lo molestara. El fiel sirviente se materializó junto a ella y ella apoyó su brazo contra él para soportar su peso. Ella no estaba sola. Pase lo que pase, ella no estaba sola ni era débil. Berserker también era inusual. Normalmente, exudaba un aura ardiente propia de una criatura salvaje. Pero esta noche, era como una estatua de mármol. La miraba con dignidad. Vez, en ese mismo momento, le estaba dando su propia valentía. Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo. Fui a luchar. Casi morimos, pero no fue tu culpa. No permitiremos que eso vuelva a suceder. Vamos a sobrevivir a esto. Se volvió Rebok para mostrarle que sudaba mucho y necesitaba ayuda para ponerse de pie. Pero se puso de pie. Gracias por todo. Pero ahora estoy bien. En algún momento, Rebok también se había levantado. Tal vez había tenido miedo de que se cayera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero tal vez no fueran lágrimas de triste. No puedo dejarte sola. Lo sé. Aunque no me apoyes, tienes que mantener las apariencias. ¡No! Yo te ayudaré. Inevitablemente, después de ver esto, ella no fue la única que reunió coraje. Sus ojos, que normalmente ocultaban sus emociones detrás de una máscara, también ardían de determinación. No te dejaré luchar solo. Yo también quiero levantarme. No dejaremos que otros nos digan cuándo vivir y cuándo morir. Finalmente, una sonrisa bendijo su rostro con su presencia. Una sonrisa era mucho más apropiada que la tristeza. Lamentablemente, esa atmósfera emocionante tuvo que disiparse. Los tres se sobresaltaron al oír de repente el teléfono móvil de Leanne. Leanne se sobresaltó al oír el pequeño tono y casi se cae al suelo para siempre. Afortunadamente, Rebok a un brazo de distancia y no falló en detenerla en su caída. Había pasado algún tiempo desde que un hombre la abrazara de esa manera, pero Leanne no tuvo tiempo de ponerse nerviosa. Sacó el teléfono y se preguntó quién podría ser. El hecho de que su vida hubiera dado un vuelco no significaba que el resto del mundo dejara de existir. Sucedía que sus amigos o compañeros de trabajo la llamaban. Sin embargo, contra toda expectativa, el nombre escrito en la pantalla era Miguel. El maestro de Rider of Red había intercambiado su número con ella cuando se despertó por primera vez. Quería que la llamara si necesitaba algo.
Resulta irónico teniendo en cuenta conversación que acababa de tener. Ella no esperaba que él fuera el que estuviera de guardia, pero eso no importaba. Aceptó la llamada y se puso el teléfono en la oreja. Michael parecía tranquilo, pero había mucho a su alrededor. Parecía que estaba en la calle. Cuando le dijo por qué llamaba, ella no supo cómo reaccionar. Bueno, claro, pero, ¿una fiesta de Navidad? ¿Qué diablos es esto? Lancer no pudo contener su perplejidad al enfrentarse a esa absurda visión. Cuando su amo le pidió que estuviera presente, ella sonó como siempre, es decir, sería y nerviosa. Así que esperaba encontrarla sola, como siempre, pero al llegar se equivocó. Su tenía una invitada, y una muy inesperada. Me pregunto para qué lo llamaste. No era otro que ese chico Leo Argas. Había pasado un tiempo desde la última vez que se encontró cara a cara con Atsuyo. Desde las Azores parecía un perro asustado cuando ella estaba cerca, por lo que Lancer no esperaba verlo pronto. Sin embargo, allí estaba, sonriendo con aire de suficiencia, mientras se agachaba detrás de una silla y un escritorio. Este era el apartamento de Atsuyo, un lugar tan desprovisto muebles y de toques personales que uno podría pensar que no vivía nadie en él. Los pocos muebles que había estaban desordenados, prueba de la prisa de Leo por buscar refugio. Como era de esperar, su maestra no estaba de buen humor. No había sacado su arma, pero apoyaba la vaina sobre su hombro como si fuera un bate de béisbol listo para atacar. La forma en que estaba sentada en su cama recordaba a un daimi, imperiosa e imponente, pero debido a su entorno carecía de credibilidad. Si los ojos pudieran matar, podría haber quemado esta habitación hasta convertirla en cenizas con su pura irritación. Pero, bueno, como era ella, no debía haber sido tan malo. De hecho, si Leo tenía a las chicas de parecer presumido, entonces la situación probablemente estaba bien. No obstante, no sabía qué se suponía que debía hacer. ¿Lo habían llamado allí para mostrarle la salida? Se volvió hacia su maestro en busca de orientación, y este último lo miró fijamente. Lancer tenía la sensación de que ella no estaba enojada por una buena razón. Pero en esas situaciones era mejor seguirle la corriente a sus caprichos. Si ella se enojaba de verdad, podía llegar al punto de golpear a Lancer con su vaina como a un niño malcriado. A Lancer no le molestaría, pero dañaría la dignidad de su maestro. A diferencia de lo que ella parecía creer, las apariencias eran importantes. Y entonces vino su pregunta. Lancer, ¿qué es una fiesta de Navidad? ¿Qué? Solo pudo responder con rotundidad. En un texto escrito, ni siquiera se hubiera merecido un signo de interrogación. Era solo un simple y sencillo ¿qué? Pero entonces Lancer empezó a comprender. Tal vez porque había visto a esos dos interactuar antes, pudo imaginar qué tipo de escenario había llevado a esta situación. De una forma u otra, la conversación abordó el tema de las fiestas de Navidad. Su maestro no era de los que se molestaban en socializar, así que probablemente la idea había surgido. Entonces, Atsuyo debió de estar desconcertada sobre qué era eso. Bueno. ¿Por qué no te levantas y confiesas que no lo sabes? Lo sé. Lo sé, joder. Simplemente lo olvidé. Cierto. Y considerando su interacción habitual, el joven la había molestado por eso. Por supuesto, él sabía muy bien lo que sucedería y debió haber buscado protección de inmediato. No, el Lancer no entendiera cómo se sentía. A pesar de vivir en una metrópolis, su maestro era como un ermitaño en muchos aspectos. Pero incluso entonces, ¿no era la Navidad un evento anual? Ayúdame, Lancer. ¿Cómo decirlo? Me parece que ya has perdido esta batalla. No digas eso. Necesito tu ayuda. Aunque me lo preguntes, el Grial no me da ese tipo de información. Estoy tan perdido como tú. En realidad no mucho, pero no necesitaba decírselo. No apartó la vista del Leo protegido, y este le estaba devolviendo el favor. Por la forma en que lo miraba, con esos ojos conoce debió haber adivinado por qué habían llamado a Lancer allí. Pero esa mirada, lo que estaba pidiendo era una alianza. Diga, maestro, Lancer lo aceptó en un instante. Los muchachos que están ahí afuera en la calle parecen estar preparándose para un evento. ¿Tiene alguna idea de qué se trata? Intentó parecer indiferente, pero no lo consiguió. Solo un niño se dejaría engañar por su actitud. Por otra parte, una vez que alguien se ganaba su confianza, era como un niño. No fue una sorpresa que Atsuyo cayera en su trampa sin dudarlo un segundo. ¿Cómo voy a saberlo? Soltó sin rodeos. Solo después de eso los pequeños engranajes de su cabeza empezaron a girar. Sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza. Obviamente, en todas partes en las calles había adornos navideños, así como anuncios tan numerosos que te lavaban el cerebro.
En otras palabras, Atsuyo había admitido abiertamente que no sabía nada sobre la Navidad. De hecho, es posible que ni siquiera prestara atención a lo que sucedía a su alrededor la mayor parte del tiempo. Pero no es que ella se diera por vencida. Oh, eso. Quiero decir, P por supuesto, no, estaba buscando visiblemente en cada rincón de su mente para reunir todo lo que pudiera saber sobre la Navidad. Se de celebrar a alguien a quien van a matar. Oye, maestro, eso es un poco, tan cerca y tan lejos, así es la vida de Atsuyo Toriyama. Exclamó Leo dramáticamente. ¿Cuál es tu problema, tú? Maestro, no creo que celebren el asesinato de alguien. ¿Qué? Pero estoy seguro de que cogen a ese tipo barbudo y lo descuartizan. No lo cortan exactamente. Irónicamente, Lancer había estado presente cuando el cristianismo había llegado a Japón, por lo que sabía una cosa o dos. A diferencia de esta dama moderna que está ahí, nacida en un mundo de información. ¿Qué? ¿Se lo comen también? Eso es una barbaridad. No tanto como el que lo pensó. Leo sonreía triunfante, levantándose de detrás de su manta para proclamar su victoria. Pero, en serio, ¿no sabes lo que es la Navidad? Cállate y muere. Tal vez porque no quería dañar su espada, Atsuyo procedió a agarrar objetos cercanos y arrojarlos tan fuerte como pudo en su dirección general. Y eso fue bastante difícil. Cuando el diccionario grande hizo un encuentro contundente con la pared, Lancer pensó que le dolería ser esa pared. Afortunadamente, con la gracia de un flamenco salvaje, Leo se agachó bajo todos y cada uno de los proyectiles, creando un extraño desfile de la victoria. Sal de aquí. Al final, Atsuyo se quedó sin paciencia y sin proyectiles para usar. Lancer, sácalo de aquí. Ah, entonces realmente lo estaba echando al final. Probablemente era mejor que el chico se fuera por ahora, incluso si tenía asuntos pendientes con su maestro. Por lo tanto, Lancer lo obligó y agarró a Leo por la parte de atrás de cuello como si fuera un gato. Incluso si lo intentara, el chico no podría resistirse. Afortunadamente, para él, ni siquiera lo pensó y se quedó quieto. ¿Tengo piernas, lo sabes? Entonces deberías haberlos usado antes. Humillaste a mi maestra aquí, así que vete con esa satisfacción. Con la otra mano, Lancer abrió la puerta del apartamento y estaba a de dejarlo afuera. Ah, espera. Ya que la humillaste, supongo que no puedo dejarte ir así. Siguiendo esa lógica, Lancer literalmente lo echó a patadas. No usó tanta fuerza, por lo que su coxis no debería estar destrozado. Sin embargo, la cara de Leo se retorció de una divertida. Oye, eso es injusto. Tú también estabas ahí. No veo de qué estás hablando. Lancer estaba a punto de cerrar la puerta, pero Leo tuvo tiempo de decirle una última cosa. Por la forma en que gritó, probablemente estaba dirigido a Atsuyo, que no lo sabía ser de todos modos. Es mañana por la noche. No lo olvides. No voy. Lancer ya había cerrado la puerta cuando llegó la respuesta, pero por lo fuerte que era su voz, Leo podría haberla oído. Lancer simplemente le restó importancia y regresó a la sala estar. ¡Qué desastre! Los muebles fueron derribados por todas partes. Atsuyo no se contuvo, o tal vez sí. Tenía más fuerza que la persona promedio, por un margen. La mayoría de sus pertenencias estaban intactas, así que tal vez se contuvo inconscientemente. No había necesidad de terraformar su habitación por una broma, maestro. Cállate. Estás limpiando. Atsuyo no quería oír nada y se envolvió en su manta como un burrito. Tú también estabas allí, así que estás limpiando. Jaja, ¿escuchaste eso? De todos modos, Lancer había planeado poner todo en orden. Su maestra también podía ser organizada, pero cuando estaba de mal humor era una causa perdida. Por eso, espera encargarse de la limpieza desde el principio. Por eso, no se molestó en discutir y comenzó a poner todo en su lugar. Había proyectiles improvisados por todo el suelo, pero no había tantos como para que no pudiera adivinar dónde estaban. Después de todo, Atsuyo tenía muy pocas pertenencias, casi se podría decir que eran las necesidades básicas, además de lo que debían ser muebles escolares. Mientras hacía eso, Lancer le preguntó sobre su invitado. De todos modos, ¿para qué vino aquí? Para acosarme. ¿Qué otra cosa? Para provocarme. Estabas hablando de una fiesta de Navidad, ¿verdad? Traidor. No tienes por qué enfadarte tanto por eso, por Dios, suspiró Lancer. Si tan solo salieras a caminar, no te encontrarías en situaciones embarazosas, maestro. ¿De qué lado estás? Tuyo. Por eso no quiero que mi señor haga el ridículo. HMPH. En reacción a su falta de empatía, Atsuyo se enterró aún más bajo la manta.
Dijo que estaba haciendo una fiesta de Navidad. ¿Vas a ir? No. No quiero tener nada que ver con él. Es una fiesta, ¿no? En las fiestas hay mucha comida buena. Lo cual era un argumento excelente en lo que a Atsuyo se refería. Después de todo, ninguno de los dos sabía cocinar bien. Como poderoso señor, Lancer siempre había tenido a más que lo hiciera, y Astuyo era, bueno, Astuyo. No tenía ningún pasatiempo, no tenía ganas de tener uno y no le interesaba nada en general. De hecho, su espada podría ser único que le importaba en este mundo. Era un milagro que hubiera cruzado medio mundo para estudiar en Londres. Por eso ella siempre se quedaba allí, en esa pequeña y triste habitación. Como consecuencia, nunca había aprendido a cocinar. O salía a comer fuera o hacía lo mejor que podía. Con su terquedad, era muy posible que fuera capaz de comer cualquier. Sin embargo, incluso ella anhelaba algo de comida casera y bien preparada. Lancer casi podía reír, pero era triste incluso para él. Demostraba lo aislada que estaba. Tal vez me vaya. Lancer podía imaginarla babeando como un recién nacido bajo su manta. Es asombroso cómo alguien tan difícil puede ser tan fácil de influenciar. Estoy enojado. Eso es lo que eres. Lancer ya había terminado de limpiar. ¿Pero debería quedarse allí? Debería irse. Ya no tenía nada que hacer allí, así que probablemente se esperaba que se fuera. Pero si lo hacía volvería a estar sola. Ella era su maestra, así que tal vez no tenía derecho a entrometerse en su vida privada. Esa era parte de la razón por la que no la regañó más que eso. Sin embargo, le dejó un regusto amargo en la boca. Oye, Lancer, al notar que todavía estaba allí, el solitario en cuestión habló. ¿Por qué lo ayudaste a enojarme? De todas formas, iba a terminar así que pensé que también podría divertirme. Estoy enojado. Lo sé, lo sé. Ella siempre estaba enojada, y él no podía hacer nada al respecto, ni ella tampoco. Pero, bueno, es la primera vez que tienes un invitado en mucho tiempo. Traté de que durara más tiempo. Eso fue hasta que dio la orden oficial de echar a Leo. No quiero ningún invitado. ¿No fuiste tú quien dijo que te estaba evitando últimamente? Estaba regocijándome. ¿Es eso así? Los humanos pueden adaptarse a prácticamente cualquier situación, sin importar el dolor que tengan que soportar. Sin embargo, hay algunas cosas a las que no es conveniente adaptarse. Cuanto más tiempo se soporta algo, más se da por sentado. Si se deja pasar, puede convertirse en una zona segura y tóxica. La propia persona puede no darse cuenta mucho que le hace daño. Pero no era como si Lancer no la entendiera. Él era su sirviente, así que por supuesto la entendía más que la persona promedio. Pero era angustioso que la conociera mejor que Na. Sin embargo, él comprendía de dónde venía ella, su vida hasta ahora, su ira y su forma de refutar a los demás. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Como este tema no tenía salida, Lancer pasó a otro. Seguramente no lo has olvidado. ... Sorprendentemente, Atsuyo dejó la manta. Apartó la masa blanca y esponjosa y se sentó en silencio, mirándose las rodillas. No sería correcto decir que parecía triste, pero Claram tenía algo en mente. Estaba pensando profundamente y, como no podía encontrar una respuesta, parecía que le dolía. Ya había tomado mi decisión, pero ahora no estoy tan segura. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Alguna vez has seguido las expectativas de la gente? Señaló Lancer. Luego, se arrodilló frente a ella. No como su habitual yo despreocupado y confiado, sino como un guerrero respetaba a su señor. Algo que nunca pensó que haría por una chica tan joven. Y con una rodilla en el suelo le dijo así. Soy tu lanza. Fui llamado aquí por tu deseo y tu sentimiento para servirte. Por eso, te seguiré sea cual sea la elección que hagas de ahora en adelante. Incluso si vas a las profundidades del infierno, nunca te abandonaré. Es una promesa. Atsuyo mostraba una expresión extraña. Lo miró con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Finalmente se recompuso, pero su rostro era más amable que cualquier otra cosa que hubiera mostrado antes. Gracias, Lancer. No sabía si realmente la había ayudado a alcanzar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, no se retractaría de sus palabras. Ella lo había convocado como su héroe y su arma. A grande era la fe que tenía en él esta pequeña niña, que confiaba en pocas personas. Para bien o para mal, esperaba aliviar su ira como acababa de hacerlo. Bueno, ya que ese chico se fue sin dar una hora ni un lugar, tendré que preguntarle a alguien más, ¿eh? Pero en serio, hacer una fiesta en una situación así, no está nada mal.